Es un gusto para mí como integrante de la familia Rueda Pineda eh, formar parte de Misión Cristiana al Calvario. En este día se nos ha encomendado compartir en el manual de discipulado el adiestramiento y la multiplicación. Pero antes de dar inicio, quiero presentarle a mi linda familia, ¿verdad? Amén. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de poder estar aquí reunidos como familia para compartir un discipulado más que traerá mucha bendición a cada una de las personas que lo escuchen. Bienvenidos, hermanos, a esta hermosa enseñanza que tenemos el placer de estarles compartiendo. Amén. Como les decía, el tema que estaremos compartiendo en el manual de discipulado es el adiestramiento y la multiplicación. Es el medio o el canal que el Señor ha abierto a Misión Cristiana al Calvario para que nosotros, los discípulos del Señor, tengamos un mejor entendimiento, un mejor crecimiento. Le damos gracias a Dios por este canal, ¿verdad? Y poder compartir con todas las personas que están atentas a escucharnos, tanto hermanos como amigos. Ese es lo que entiendo yo del adiestramiento y la multiplicación. Amén. Preguntas para reflexionar. Como discípulo, ¿consideras importante asistir al adiestramiento? ¿Le has dado la importancia debida al adiestramiento? ¿Conoces qué tipo de multiplicación se da en el adiestramiento? Al transcurso de esta enseñanza iremos viendo las respuestas de las preguntas para reflexionar. Amén. Amén. Vayamos a las escrituras en 2 de Timoteo 2:2. Amén. Y nos dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Este texto nos dice, ¿verdad? Lo que has oído de mí ante muchas naciones, esto encarga. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que nosotros hemos oído, hemos aprendido del Señor, es nuestra tarea, ¿verdad? Como personas idóneas, como hijos fieles también, enseñarlas a otros. Como nos dice el tema de esta enseñanza, el adiestramiento y la multiplicación. Sabemos que mediante el adiestramiento nosotros aprendemos, nosotros nos capacitamos. ¿Para qué? Para cumplir con este mandato que nos dice en este texto. Lo que has oído de mí también encarga a hombres fieles que enseñen a otros, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros aprendemos no solo en el adiestramiento, sino en cada una de las enseñanzas, en las escrituras, en cada congreso, en cada lugar donde nosotros somos nutridos y edificados, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso también ser esos hijos fieles, ser esas personas idóneas que van y enseñan también a otros. Amén. Amén. Es algo importante, ¿verdad? La recomendación que nos ha dado y el privilegio, ¿verdad? Al principio nosotros aprendíamos de siervos, ahora nosotros llevamos la enseñanza a donde podemos ser enviados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios está mandando en este versículo, ¿verdad? Que seamos personas idóneas, que tengamos esa capacidad de llevar el Evangelio y enseñársela a toda criatura, ¿verdad? Amén. En los días de Noé, Dios determinó erradicar una nueva generación a partir de la familia de Noé, quien era un hombre justo delante de él. Noé y su familia fueron la semilla que Dios usaría para cumplir dicho propósito. El diluvio solo fue un agente ejecutor de ese plan divino y el arca, el recurso de Dios para conservar a Noé y los suyos. Amén. Aquí podemos darnos cuenta los planes del Señor, ¿verdad? Utilizar
el diluvio, ¿verdad? A veces pasan terremotos en esos tiempos en otros países y hay personas que se asombran y dicen que Dios no puede parar eso, ¿verdad? Pero acá nos damos cuenta cómo Dios utiliza a su conveniencia, ¿verdad? Estos efectos. ¿Para qué? Para purificar el mundo, ¿verdad? Para limpiar. En ese tiempo la perversidad, la maldad, el mundo se había corrompido, ¿verdad? Entonces Dios vio en Noé ese hombre justo. Entonces Él mandó ese diluvio. Mandó ese diluvio. Pero aquí vamos a ver las directrices que Dios le da a Noé. Busquemos en Génesis 7, 1 y 4, en Reina Valera. Amén. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y reharé de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Amén. Esa es la directriz que le da el Señor a Noé, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta los planes del Señor, como Él quería conservar, ¿verdad? De lo puro y de lo mejor que tenía, ¿verdad? Él lo incorruptible, Él lo eliminó prácticamente, ¿verdad? Y cómo puso a esa familia para que la tierra fuera limpiada, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos pues tenemos que estar pues conscientes de que cuando pasan algunos efectos en la tierra, ¿verdad? Son planes de Dios, ¿verdad? Para ver si el mundo se arrepiente de sus pecados. Amén. Sí, porque muchas veces escuchamos, ¿verdad? Personas que se quejan o preguntan ¿por qué pasan las cosas, verdad? Pero el Señor tiene todo planeado y sus planes son perfectos, ¿verdad? En este caso del diluvio fue para limpiar, ya había mucha maldad, entonces en este caso fue para limpiar, pero vemos ahora los sucesos, ¿verdad? Por ejemplo, el COVID, tantas enfermedades. Esto nos sirve a nosotros para que nos entreguemos más al Señor, amén, ¿verdad? Porque muchas veces cuando todo está bien, tal vez las personas se olvidan que necesitan del Señor, se olvidan que no son solo ellos, que necesitan al Señor, que sin Dios no son nada. Entonces vienen todas estas cosas para que nosotros recapacitemos y comprendamos que somos hijos de Dios y estamos bajo su dominio y que sin Él nada podemos hacer, ¿verdad? Amén. Amén. Dice aquí, Noé verdaderamente le creyó a Dios y por eso hizo exactamente como le mandó. Vayamos a Génesis 7:5. Amén. Y nos dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Fe no tiene que ver solo con creer, sino con hacer como él había dicho. Entonces vemos cómo Noé confió en el Señor, cómo tuvo esa fe. Pero la fe es la que nos lleva a actuar, ¿verdad? Fe en decir no solo, yo sé que esto es palabra del Señor, yo sé que así es, pero ¿qué pasa si me quedo sin accionar, sin hacer nada? Entonces nos dice, fe es accionar. O sea, cuando el Señor le manda esto a Noé, ¿verdad? Viene Noé y comienza a construir el arca y los demás se burlan de él, ¿verdad? Y nadie cree, pero vemos que la confianza de Noé puesta en Dios es totalmente
grande y verdadera, porque él confía en Dios y sucede, ¿verdad? Y sucede como Dios se lo había dicho. Entonces vemos esta fe que nos lleva a accionar. No es solo creer, sino también accionar. O sea, cuando el Señor nos dice algo, ¿verdad? También nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, no solo esperar, sino también accionar en fe, como nos lo dice aquí en este versículo. Amén. El adiestramiento es el recurso que Dios ha provisto para que su iglesia sea capacitada para servir y edificar el cuerpo de Cristo, conforme al diseño establecido en su palabra, haciendo exactamente como Él ha dicho. Amén. Entonces el adiestramiento es una herramienta que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Como Misión Cristiana del Calvario, para que seamos capacitados. ¿Pero para qué? Para servir, nos dice. Para servir y para edificar el cuerpo de Cristo. Vemos que el adiestramiento tiene una gran función, ¿verdad? Entonces esto nos capacita, pero no solo nos capacita para que nosotros aprendamos, sino para servir y para edificar al cuerpo de Cristo. Dice, conforme al diseño establecido por Dios, haciendo exactamente como Él ha dicho. Entonces, ¿cómo vamos a servir? ¿Cómo vamos a edificar nosotros? Conforme al diseño de Dios. No conforme a mi manera de pensar, sino conforme al diseño y el plan que el Señor ya ha establecido. Y haciendo todo, dice, exactamente como Él lo ha dicho, ¿verdad? Como vemos en estos versículos que acabamos de leer, Dios le da a Noé cómo tiene que hacer las cosas, ¿verdad? Y Él lo hace exactamente como el Señor le dice. De igual manera debemos hacer nosotros, ¿verdad? Aprender, capacitarnos mediante el adiestramiento y servir y edificar conforme al diseño del Señor y haciendo todo exactamente como Él quiere que lo hagamos. Amén. Amén. El adiestramiento no es más que el canal que Dios ha estado haciendo en medio nuestro para que todo lo que trae este avivamiento no pierda su causa. Es en el adiestramiento donde se enseña y se hace entender correctamente el diseño. No es solo lo mismo conocer el diseño que mantenerlo en el adiestramiento. No solo nos enseña a edificar, sino también nos dice cómo hacerlo. Vemos, ¿verdad?, que Dios está usando un canal entre nosotros para seguir haciendo su palabra. Vemos aquí que nos da a entender correctamente su propósito, el diseño. Por medio de este canal estamos entendiendo cómo se hace lo que Dios permite. Amén. 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 Nos dice, de verdad, en este adiestramiento dice, no solo se enseña y se hace entender correctamente el diseño, sino no es lo mismo conocer el diseño, nos dice, que mantenernos en el diseño, ¿verdad? Vemos esta parte muy importante porque podemos aprender, podemos tener el conocimiento, pero no es lo mismo conocer que mantenernos en él. Y nosotros como hijos de Dios, como nos decía el texto, como esos hombres fieles y idóneos, tenemos que conocer ese diseño y también mantenernos en ese diseño, ¿verdad? Porque si solo lo conocemos pero no nos mantenemos en él, entonces ¿de qué serviría, verdad? Solo nos llenaríamos de conocimiento, más no de experiencias, más no de actitudes, como nos decía anteriormente. Conocer, pero también hacer. Conocer, pero también que eso sea vivo en cada uno de nosotros. Sí, la obediencia es un punto base, ¿verdad? Cuando nos cae el mensaje de que nos toca que participar o traer una enseñanza a nuestros hermanos, vengo yo y me recuerdo, me cae el mensaje y digo, bueno, si estoy en las cosas de Dios tengo que obedecer,
porque ahí es como nosotros estamos siendo probados, ¿verdad? A veces queremos que Dios nos hable audiblemente, pero simplemente por medio de nuestro pastor, Él nos encomienda algo. Y si nosotros como discípulos nos rehusamos, estamos desobedeciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que nos habla el Señor. No era un hombre obediente, era un hombre justo. Por tanto, nosotros como discípulos de Misión Cristiana al Calvario, cuando se nos demande algo, hay que hacerlo, hay que ejecutarlo, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros estamos siendo probados. Amén. Y vemos qué importante es el adiestramiento, ¿verdad? Por cada uno de nuestros hermanos que pasa compartiéndonos, ¿verdad? La palabra del Señor, del adiestramiento, del discipulado, pero en este caso estamos aprendiendo del adiestramiento, ¿verdad? Es el canal, nos dice, para que el avivamiento llegue a cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces es importante que nosotros como hijos de Dios, como discípulos del Señor, le demos esa importancia, porque ahí vamos a ser edificados y vamos a aprender a edificar también a otros. Amén. Algo característico en todo lo relacionado con el plan y diseño del Señor son las palabras medida, caña, codo, vara, cordel, regla, medir, etc. Que vemos en algunos textos porque hay muchos más. Le vamos a pedir a hermana Kenia que nos lea en Ezequiel 40, 3, 8, 9 y 11. Amén. Nos dice el versículo 3. Me llevó ahí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. El 8 nos dice, midió asimismo la entrada de la puerta, por dentro una caña. El versículo 9 nos dice, midió luego la entrada del portal de 8 codos y sus postes de 2 codos, y la puerta del portal estaba por el lado de adentro. El 11 dice, midió el ancho de la entrada de la puerta de 10 codos y la longitud del portal de 13 codos. El versículo 13, midió la puerta desde el techo y una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de ancho, puerta contra puerta. Amén. En Ezequiel 47, 3 dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amén. En Efesios 3:18 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Amén. En Efesios 4:13 nos dice en Reina Valera, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En Apocalipsis 11:1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Amén. Estos versículos son importantes, ¿verdad? Escudriñarlos, porque poco a poco uno va entendiendo. Dios aquí nos está hablando de medida, que todos nosotros vamos a ser medidos, ¿verdad? Ahí estaba hablando de medidas de un templo, pero en la transición nos damos cuenta cómo Dios lleva a este varón a mojarse hasta las rodillas, dice. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, tenemos que salir aprobados porque vamos a ser medidos.
es algo importante. Entonces Dios nos está hablando de una medida. Tenemos que estar alertas todo el tiempo, dispuestos a servir a nuestro Señor. Amén. Vemos que para el Señor la exactitud es muy importante, y en el adiestramiento donde se nos enseña a velar y a cuidar porque no se alteren las medidas que Dios nos ha dado. Es ahí donde se nos revela el diseño y se enfatiza que la multiplicación no es producto de una ocurrencia o un método humano, sino que está basada en la persona de Jesucristo y no en cifras numéricas, porque Él es el diseño perfecto, dice la palabra de Dios. Aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que no son ocurrencias humanas, sino que todo está basado en la Biblia, ¿verdad? Que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Esa es la medida que nosotros tenemos, ¿va? Jesucristo. Cuando nosotros alcancemos esa madurez, pues tenemos que estar complacidos prácticamente, ¿verdad? Porque prácticamente hemos alcanzado la meta, ¿verdad? Que es llegar a la estatura de Cristo. Y llegar a la estatura de Cristo, pues es un privilegio, pues porque Él donde ponía su mano y había necesidad, las personas sanaban, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa convicción, ¿verdad? Tenemos que tener esa fe, como la fe que tuvo Noé, ¿verdad? Porque Noé, cuando se le habló, él empezó a construir el arca, y todas esas personas pensaban que él estaba loco, otros se burlaban de él, ¿verdad? Pero él mostró su fe en Dios y la obediencia, ¿verdad? Y él fue el encargado de seleccionar a todas esas personas. Amén. Amén. Y todos estos versículos, ¿verdad? Donde nos mencionan todas estas unidades de medida, ¿verdad? Porque nos dice codo, vara, cordel, regla. Todas estas, ¿verdad?, son unidades de medida, y todo se enfatiza en la medida que nosotros tenemos que llegar, ¿verdad?, que es Jesucristo, porque nos dice hasta que todos lleguemos, ¿verdad? Entonces Él es la medida establecida. ¿Cómo tenemos que llegar nosotros? A como Él es, ¿verdad? Y aprobado. debemos ser perseverantes y cumplir con cada uno de los requisitos que el Señor nos demanda para poder alcanzar esa medida que ha establecido Dios, ¿verdad?, para nosotros, sus hijos. Amén. Nos dice en Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, en este versículo nos dice, debiendo ser ya maestros. Amén. Después de tanto tiempo, dice, tenés necesidad que se nos vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Entonces, vemos cómo, ¿verdad?, este versículo le dice al apóstol Pablo, ¿verdad?, a esta iglesia. Pero pongámonos a pensar en nuestra iglesia, ¿verdad?, en nosotros como congregación. Leámoslo para nosotros mismos, ¿verdad? Debiendo ser ya maestros, ya cada uno de nosotros hemos aprendido, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios, hemos recibido adiestramiento, discipulado, congresos, cuántas enseñanzas hemos recibido. Pero ¿qué ha pasado si no le hemos puesto la atención debida? Si no hemos actuado, ¿verdad? Entonces nos dice, todavía tienen necesidad que se les enseñen los primeros rudimentos, ¿verdad? Entonces cuando no hemos alcanzado esa madurez, no hemos alcanzado ese propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces el Señor en esta hora nos exhorta, ¿verdad?, nos manda, porque nos dice,
ya nos ha dado la capacidad, ya se nos ha enseñado. Entonces ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Enseñar también, ¿verdad? Y alcanzar esa madurez que Él ha destinado para cada uno de nosotros, alcanzar esa medida que Él ha establecido. Amén. No quedarnos, como nos dice aquí, tenéis necesidad de leche, nos dice, ¿verdad? No quedarnos con eso, sino recibir ese alimento sólido, ¿verdad? ¿Y cuándo es que recibimos nosotros ese alimento sólido? Cuando alcanzamos esa madurez y hacemos conforme a lo que el Señor ha establecido. Amén. Nos sigue diciendo aquí, el adiestramiento produce multiplicación de maestros, personas que ejercen una función magistral. Los maestros que se menciona en este verso no se refiere a maestros seculares ni a maestros de ministerio, sino a personas que tienen la capacidad de transmitir con destreza y habilidad el diseño del Padre a otros. Este recurso nos permite aprender, inciso A, conocer el plan del Señor. B, ejecutar el diseño. C, mantener en el diseño y cuidar la fidelidad del diseño. Amén. Amén. Entonces, el adiestramiento produce multiplicación de maestros, ¿verdad? Y nos dice aquí, nos explica, ¿verdad? Si no son esos los maestros seculares ni los maestros de ministerio, ¿verdad? Sino maestros son las personas capacitadas para enseñar a otros. Nos dice aquí con destreza y habilidad, enseñar el diseño del Señor. Y esto nos da a conocer aquí también tres aspectos muy importantes que aprendemos con el adiestramiento. Uno, conocer el plan del Señor. Ejecutar el diseño, mantenernos en el diseño y cuidar la fidelidad al diseño. Cuando nosotros aprendemos acerca del Señor, ¿verdad? Nosotros conocemos, y si vemos que tal vez un hermano que acaba de ingresar a la iglesia todavía le falta o nos pide un consejo o lo vemos actuando, entonces nosotros podemos darle instrucciones, ¿verdad? Para que él haga como el Señor dice, y de esta forma estaríamos cuidando la fidelidad al diseño del Señor, ¿verdad? Entonces el adiestramiento es muy importante porque en él nos capacitamos. ¿Y para qué dice? Para el adiestramiento capacita para la multiplicación de maestros capaces de enseñar con destrezas y habilidades, nos dice, ¿verdad? Como el título, el adiestramiento y la multiplicación. Entonces el adiestramiento produce multiplicación de maestros para enseñar a otros a cumplir el diseño del Señor, para mantenernos en el diseño del Señor y enseñarlo también a otros. Amén. Solamente de esta manera estaremos cumpliendo con ese propósito de Dios, llevando a la iglesia al desarrollo, crecimiento y madurez que le permita heredar y alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí nos está pidiendo que logremos llegar a la plenitud de Cristo y que la iglesia sea desarrollada en crecimiento y se vuelva madura, ¿verdad? Amén. Amén. Es algo precioso, ¿verdad? Poder entender, como hablábamos de medidas, pues la medida de todo discípulo del Señor es Cristo, ¿verdad? Llegar a obtener esa madurez, esa paciencia, esa disposición en la obra del Señor, ¿verdad? Es algo maravilloso cuando uno llega a entender todo lo que Dios nos pide, ¿verdad? Como Misión Cristiana al Calvario, pues se nos ha demandado tantas cosas que a veces pensamos que es difícil de alcanzarlas, ¿verdad? Pero en la Biblia se nos ha exhortado, ¿verdad? Pues que tenemos que cumplirlos, y el objetivo, como les decía, es llegar a esa medida que Dios nos ha establecido
de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que Él nos modeló aquí en la tierra. Entonces, nosotros como hijos de Dios, pues tenemos esa meta de llegar a la estatura de Cristo. Y para nosotros como familia Rueda Pineda, ha sido un gusto poder compartir esta preciosa enseñanza, esperando que cada uno de ustedes que nos están observando en este precioso día, pues lleguen a ese entendimiento también, ¿verdad? Para poder compartir con sus familias. Yo me siento gozoso, pues desde que nacieron mis hijos, yo se los he dedicado a Dios. En mi pensamiento ha estado de que ellos van a ser para el servicio del Señor, ¿verdad? Hay muchas personas inconversas que dicen, ese tu niño tan bonito, ¿verdad? No le van a faltar las novias, ¿verdad? Pero yo le pido al Señor que sea todo lo contrario, que sea solo una, y que ellos sean buenos muchachos en la obra de Dios, ¿verdad? Amén. No sé si mi esposa quiere despedirse con unas palabras. Amén. Les voy a leer una recomendación. Nos dice: toma con la importancia de vida el adiestramiento, siendo diligente en abrazar y conocer el diseño del Padre. Amén. Como nos dice esta recomendación y nos decía el último párrafo, ¿verdad? Solamente de esta manera estaremos cumpliendo el propósito del Señor, conociendo el diseño y llevando a la iglesia a que lo conozca, y que todos juntos alcancemos esa madurez y ese desarrollo y lleguemos a la medida que es Cristo nuestro Señor. Amén. Ha sido un gusto para mí compartirles esta enseñanza.